episodio, la parte donde la Biblia narra el momento en que Moisés sube al monte de Sinaí a recibir por segunda vez las tablas de la ley. Yo no sé si ustedes recuerdan que él las recibió primero y se encontró con el pueblo practicando idolatría y él le dio mucho coraje y reventó las tablas que primero Dios le había dado y él regresó. Este mensaje que le he llamado Buscando la Presencia de Dios, pues está basado en este texto bíblico que está en el libro de Éxodo, capítulo 34. Y voy a leer dos porciones que las voy a separar, no porque sean distintas o porque quisiera separarlas, solamente es porque esos dos bloques de versículos contienen con más precisión el propósito y la enseñanza que el Señor ha traído en mi vida y que deseo compartir con ustedes. Yo no me pretendo demorar mucho, pero yo sé que hay algunas iglesias donde hay un diácono atrás haciendo así para que avisarle a uno. Y la vez pasada yo fui a una iglesia donde parece que el diácono le estaba haciendo la señal al pastor para que anunciarle que ya el tiempo estaba extendido, y el pastor dice, sí, ahora que termino este mensaje predico el mensaje de la cruz. Pero bueno, Dios es bueno y Él es el administrador y el que tiene el control de todas las cosas que están aquí. Quiero invitarles entonces a abrir el libro de Éxodo, el capítulo 34, y voy a leer para ustedes los versículos que van primero del 1 al 10 y después del 27 al 29. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la leo. Así está escrito. Y el Señor dijo a Moisés, estoy leyendo la versión Biblia de las Américas, puede ser que si la tienen ahí hay algunas palabras un poco distintas, pero estoy leyendo la versión Biblia de las Américas. Y el Señor dijo a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate, pues, para la mañana, y sube temprano al monte Sinaí, y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. Que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de este monte. Moisés pues labró las 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, grande y abundante en misericordia y en verdad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Y dijo, sí, ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos. Vaya el Señor, por favor, en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Y Dios le contestó, he aquí, voy a hacer un pacto. Delante de todo tu pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra y en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor, porque es cosa temible la que haré en medio de ti. Este es hasta el versículo 10. Y entonces voy a saltarme al versículo 27 que dice, entonces el Señor dijo a Moisés, escríbete estas palabras
porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Dios y Padre nuestro, elevamos nuestra oración a ti, Señor, en esta mañana, y te entregamos este tiempo para que tú, Señor, tomes el control de lo que aquí vamos a exponer, Señor, tu palabra bendita. Que esta enseñanza que ha sido bendición en mi vida también lo sea, Señor, para el resto de mis hermanos. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos. Amén. Muy bien, todas las cosas que hacemos, o para todas las cosas que hacemos, nosotros debemos contar o saber que tienen una razón de ser. No hacemos cosas porque sí, generalmente las cosas que hacemos tienen una razón de ser. Y desde el punto de vista cristiano, nuestro objetivo de vida debe ser crecer y fortalecer nuestra intimidad con Dios, estar con Dios, conocerle más, obedecer su gran mandamiento. Aquí habla de los 10 mandamientos, pero cuando al Señor le preguntaron, le dije, el único y gran mandamiento se resume en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento. Pero para poder obedecer y entender que nuestro corazón debe anhelar a Dios, como dice el salmista, mucho más que, así que con mucho más que el siervo que anhela las corrientes de agua en el desierto. Esa es la actitud y la sensación y el propósito que Dios quiere que tengamos cuando se refiere a tratar de establecer una comunión con Dios y permanecer. Fíjense que no digo buscar, aunque el título se llama Buscando, pero es buscarla y permanecer en la presencia del Señor. Para poder hacer esto, realmente lo primero que quiero decirles es que este propósito de nuestra vida requiere una actitud de mucha perseverancia de parte nuestra. Mucha perseverancia. ¿Perseverancia ante qué? Bueno, los primeros 2 versículos nos llevan a entender que debemos tener perseverancia para superar los obstáculos que se nos puedan presentar. Claro, en nuestra búsqueda del Señor siempre va a haber ocasión, y eso no es de Dios, es porque la circunstancia, la misma condición del hombre, es decir, hay circunstancias que se oponen a que nosotros intentemos siquiera una búsqueda de Dios. En este caso, Moisés, tal como leímos, debe subir al monte y llevar 2 tablas. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que no se trataba de 2 tablitas de esas de picar carne como tenemos en la cocina, no. Eran 2 tablas de piedra que él tenía que cargar sobre sus hombros y subir para obedecer el mandato de Dios, subir a la cima del monte cargando una mochila. Yo no sé si tenía mochila o qué tenía, pero cargando sobre sus hombros un peso adicional a él que constituían 2 tablas de piedra. No eran 2 tablitas livianas, eran tablas pesadas. Pero la voluntad y el mandato de Dios es que él cargara esas piezas de piedra al monte, y el Señor mismo escribiría sobre las tablas las ordenanzas y el mandamiento del Señor. ¿Se dan cuenta? Debía subir cargando este cuerpo, este peso adicional encima de él, y no solamente eso, sino que debía subir
un largo camino hasta la cima, hasta la parte más alta del monte. Ahí es donde Dios le ordena que él suba. Y le dice que no puede llevar a nadie que le ayude, que no puede, que no haya nada que estorbe. Imagínense, esta demanda de esfuerzo de parte de Dios para que las cosas que habían pasado antes no cayeran como un estorbo, porque como les dije, no había que permitir que la condenación o quizás la depresión o el sentido de culpa que pudiera estar sobre Moisés, culpas pasadas, pues Dios le dice: acuérdate que ya yo te había dado estas tablas y tú en tu rabia las tiraste y las rompiste. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Así que realmente no eran 10 mandamientos, sino 20, porque los primeros 10 y después los segundos 10 que vino en el segundo cargamento. Pero no, lo que le quiero decir es que esta condición de culpa o de responsabilidad sobre algunas acciones que hacemos, también requiere de nosotros una actitud de perseverancia, de querer establecer una relación y un pacto con Dios para obedecer lo que Él nos está mandando. Lo otro que requiere esto es la perseverancia para construir una relación de amistad con Dios. Ahora ustedes me dirán: ¿necesitamos tener perseverancia para construir una relación de amistad con Dios? Hemos leído que la mano de Dios siempre está dispuesta para nosotros. Así que el esfuerzo de establecer una relación personal y de intimidad con Dios no depende de Dios. La actitud de Dios siempre va a ser estar para nosotros, ¿sí? Pero requiere perseverancia de nuestra parte, porque muchas veces nosotros no vemos o no queremos ver ni entender que esta amistad con Dios está disponible para nosotros, pero requiere que nosotros la busquemos. Y es el momento en el cual nosotros necesitamos acercarnos y actuar con perseverancia en la búsqueda de la amistad con Dios, para construirla, para labrarla. Hay un versículo en la Biblia, yo no sé si está en los textos que te mandé, en Santiago 2:23. Dice: Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Te sorprendiste, Jaime? Es que yo vi el rostro de Jaime cuando yo dije: Abraham fue contado, fue llamado amigo de Dios, y Jaime hizo: oh, wow. Es que a veces leemos estos textos y estas palabras y le pasamos muy por encima, como: ah, bueno, ahora tengo un amiguito, un compañerito pío pío, Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada para ser llamado amigo de Dios. Yo quisiera tener la mitad de esa unción. Sé que en este momento Dios es mi Padre, Jesús es mi hermano, mi Señor y mi Salvador. Pero esta fe que nos permite tener a Dios como un aliado tan fiel como el mejor de nuestros amigos. Yo no sé cuántos de ustedes tienen buenos amigos. Yo tengo la dicha de contar con algunos. Evidentemente tengo muchos conocidos, muchas personas que están cerca de mí. Pero honestamente puedo contar con los dedos de las manos aquellas personas que yo les puedo decir mi amigo. Y he tenido en la historia de mi vida amigos que han formado parte de mi vida y de mis relaciones pasadas, que en momentos específicos en mi vida fueron mis amigos, mis grandes amigos, amigos fraternales. Yo voy a aprovechar que Fran está aquí para decirles que Gisela, la mamá de Fran, era mi amiga. Y el papá de Fran
Alexander, aun cuando ellos después disolvieron su relación matrimonial, mientras ellos estuvieron casados, Alexander era mi amigo. Él lo sabe, Fran lo sabe. Y esta amistad era tan entrañable que nos contábamos los secretos más íntimos. Sin embargo, con todo lo íntimo que era esta relación, llegó un momento en que se acabó. Nos distanciamos y nos pasa muchas veces. Esto no pasa con Dios. Dios es nuestro amigo y cuando Él se constituye en amigo de nosotros, por eso es que es tan importante que perseveremos en buscar una relación de amistad con Dios. Él no nos falla. Él no se distancia. Nosotros puede ser que nos distanciemos un poco. Y nos pasa. Pero ser llamado amigo de Dios requiere una acción de fe, así como la que Abraham ejerció, según el libro de Santiago. Porque la verdadera amistad con Dios requiere invertir tiempo, conocimiento, buscar ayuda, conseguir apoyo, diálogos con Dios, diálogos sinceros y transparentes como los que tuviéramos con el mejor de nuestros amigos. Y a través del amor superar las diferencias, porque evidentemente entre amigos hay diferencias y cuando le fallamos a Dios, Dios dice que Él es un Dios celoso, castigador de aquellos que desobedecen su voluntad. El martes en el estudio bíblico, Guillermo, hablábamos sobre esta situación. Muchas veces las personas no quieren entender o se niegan a entender o no comprenden que si bien es cierto, Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios de amor que es capaz de perdonar nuestras iniquidades hasta la más terrible, pero también es un Dios celoso. También es un Dios castigador, dice la palabra, lo leímos ahorita aquí. Pero castigador no porque Él nos quiere maltratar, o porque nos quiere lastimar, o porque nos quiere reprender con el propósito de hacernos daño. El castigo o las consecuencias de enfrentar los resultados de nuestra desobediencia con Dios tiene como un propósito de parte de Dios de corregirnos, de enderezar nuestro rumbo, de volvernos al camino. Y evidentemente habrá una condenación eterna para aquellos que no reciban al Señor como Señor y Salvador de sus vidas. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Pero esta condenación eterna tampoco depende de Dios, depende de la decisión de cada quien. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto como un aspecto. Y para construir nuestra amistad con Dios, quiero darles pues la observación que Moisés tenía una relación, una comunión con Dios única en la tierra, pero esto era el resultado de una búsqueda continua. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado? Y aquí el término para el verbo conocer no significa enfrentarse y verlo y reconocerlo. Es estar en continuo proceso de tomar conocimiento, aprender cada vez más sobre esto que debe ser una búsqueda continua en nosotros, procurar la amistad con Dios y prácticamente un estilo de vida. Y también quiero decirles que para poder establecer o tener una búsqueda de Dios continua, debe haber en nuestras vidas, yo escribí aquí en el texto expectativa, pero esta palabra no me parece tan apropiada. Escribí aquí, debe haber una expectativa de la revelación divina. Pero más que una expectativa de la revelación divina, es una fe
y una certeza de que si nosotros buscamos a Dios, Dios se va a revelar a nosotros. Esa es la esperanza que tenemos, esa es la expectativa que tenemos, pero más que la expectativa es una acción de fe que nos da a nosotros la certeza que si buscamos a Dios, Él no nos va a dejar en visto, como decimos en el lenguaje del WhatsApp. Él no nos deja en visto. Él va a responder con una revelación divina. Y esto implica, primero, una intimidad a solas. Una intimidad a solas con el Señor. Porque hay diferentes tipos de oración, ¿verdad? En esencia de lo que es la oración y también en el número de personas que estamos practicando la oración con Dios. Ustedes saben que nosotros tenemos una comunión personal y tenemos tiempo a solas con Dios, y también tenemos tiempo de oración en familia y tenemos tiempo de oración en comunidad de fe, como lo que acabamos de tener. Pero estar a solas con Dios es bien importante. Es bien importante. Y debemos evitar, cuando queremos pasar tiempo a solas con Dios, debemos evitar cualquier factor. Esto es lo que dice la lectura en el versículo 3. Debemos evitar cualquier factor que nos distraiga. Y pueden ser factores externos o internos. Pero cualquier factor que se interponga en esta búsqueda se constituye en un impedimento de nuestra búsqueda y también de la respuesta de Dios. Si nuestro encuentro con Dios y la búsqueda de nuestro encuentro con Dios es real, va a haber transparencia. Y lo que hay en nuestro corazón no se lo podemos ocultar a Dios. Si nosotros tenemos el propósito de buscar a Dios, Él lo sabe. Él conoce nuestro corazón. Miren, hermanos, yo estoy parado delante de ustedes aquí. Y yo podría convertirme en el mejor actor del mundo y hacerles entender a ustedes que lo que les estoy hablando y un nivel de espiritualidad casi tocando las nubes. Probablemente por un tiempo yo pudiera engañar, pero Dios sabe lo que hay en mi corazón. Y a Él no le podemos engañar. ¿Están conmigo? A Él no le podemos engañar. Él conoce lo que hay en nuestro corazón y eso evidentemente se manifiesta. La luz del Señor lo saca a la luz, lo revela. Así que la intimidad, la expectativa de una revelación divina implica encuentros a solas con Dios, y es bien importante porque Él conoce nuestro corazón y es a través de esta experiencia que podemos mostrarnos delante de Dios y Él conoce nuestro corazón y nuestro corazón se revela ante Él. También Dios revela esta revelación divina. Dios nos revela su voluntad y el modo como Él quiere que hagamos las cosas. Su voluntad y Dios diseña la manera como Él se va a revelar a nosotros. Y la Biblia está llena de muchos modelos específicos, de cosas que Dios instruyó de cómo hacerlas, con detalles de medidas. Parecía un arquitecto, carpintero, qué sé yo, forjador, herrero. Este diseño, de la manera como Él iba a revelar las tablas de la ley o sus 10 mandamientos en las tablas de piedra, tiene un diseño muy específico. Toma las 2 tablas, póntelas en el hombro, sube, que no te distraiga nadie. Mira que yo voy a... O sea, había muchas cosas diseñadas. Pero además de las tablas de la ley, Dios diseñó muchas cosas. Los más estudiosos que han tenido la oportunidad de leer, yo sé que los esposos de Estribí lo han visto esto que voy a hacer porque una vez les presté un material para eso. Dios diseñó el tabernáculo, ¿se acuerdan? Dios diseñó el tabernáculo con medidas, dónde iban las cortinas, dónde estaba el arca puesta, con una cantidad de detalles tan impresionante. Porque conforme a lo que la Biblia enseña,
La presencia de Dios estaba ahí, en ese tabernáculo. Recuerden que todavía el proceso de redención no se había realizado y el velo no había sido rasgado aún, Cristo todavía no había muerto. Así que solamente una vez al año podía entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote. Y todos esos detalles de cómo el tabernáculo estaba construido y cómo se debía usar y quiénes podían entrar y en cuándo tenían que hacer y hasta cómo tenían que vestirse, todo eso estaba perfectamente diseñado. También dio instrucciones sobre el sacerdocio de los levitas. También dio órdenes específicas de cómo marchar por el desierto. Eran cosas bien diseñadas por parte de Dios, pero todas ellas estaban conforme a lo que Dios mandaba para hacernos entender que buscando la voluntad de Dios, Él también se revela a nosotros y nos da instrucciones específicas. Como tercer punto de este proceso de revelación divina, debo decir categóricamente, según el versículo 5 de la porción que leímos, que cuando alguien busca a Dios, Dios viene a él. Voy a decirlo de nuevo. Cuando alguien busca a Dios, Dios viene a él. ¿Lo pueden repetir conmigo? Cuando alguien busca a Dios, Dios viene a él. Es una cosa que de verdad nuestra mente no lo puede entender porque es algo tan y tan grande. Saber que el Dios autor del universo, el creador, el más alto, la Biblia lo llama el Altísimo, pero no es porque sea altísimo. Me gusta más la versión en inglés cuando se refieren al Altísimo. En la versión en inglés, cuando nosotros leemos en nuestra Biblia el Altísimo, en inglés dice the most high. No es que sea altísimo, es que Él es el más alto de todo. ¿Ven la diferencia? Puede ser altísimo, pero de pronto se encuentra con un sujeto ahí que es más altísimo que él. Pero en el concepto de la traducción en inglés, the most high, es que Él es el más alto y más allá de Él no hay más nada. Así que cuando nosotros buscamos a Dios, Dios viene a nosotros. Dios está en todas partes, ciertamente. Y también nos ha prometido estar con nosotros todos los días. Eso también es cierto. Sin embargo, debemos reconocer que hay momentos especiales y sobrenaturales. Lili, ayer hablábamos de eso. Hay momentos especiales y sobrenaturales. Yo no sé cuántos de ustedes lo han vivido. Yo les doy testimonio que en mi vida yo los he tenido. Y no significa que sea un momento sublime en el que salgo volando o que el cielo se abre y me cae lluvia de oro, ni una paloma viene volando y se me pone aquí en el... No. Son momentos tan especiales que el Señor me ha regalado y muchas veces los he experimentado aquí en medio de la congregación e inclusive en momentos en el que... Pero yo se los puedo decir, como yo estoy aquí al frente, yo veo muchos hermanos, en algunos cultos se me han acercado y me han dicho, hermano, qué culto tan hermoso, qué tremenda la adoración. Y ese día la adoración no significó nada para mí. O sea, no significó nada en el sentido de nada especial. Pero han habido oportunidades en que nadie se me ha acercado, nadie me ha dicho nada, y yo he terminado el culto con mis manos frías, sudado, empapado. Y les doy testimonio que he tenido una experiencia especial de adoración, más allá de la de todos los días. Y eso solamente lo regala Dios. Ahora, hay momentos, como dije, especiales y sobrenaturales. En esta porción, Moisés, Moisés subió hasta el monte, pero Dios descendió y estuvo con Moisés. ¿Recuerdan esta experiencia que narra ahí, que había una nube que cubría la cima y en medio de esa nube estaba Dios con Moisés y nadie más podía ver porque la cumbre del cerro estaba
completamente llena de esta nubosidad. Ahora, Moisés tenía debilidades, tenía falencias, había cometido ocasiones que a Dios no le habían agradado, le puso excusas a Dios desde el principio. Acuérdense que cuando lo encontró en el monte, que él estaba pastando ovejas, que le encomendó la misión de ir a Egipto, él le dijo: yo no puedo, yo soy gago, yo no tengo manera de hablar, yo no sé, a mí... Ponemos excusas. Sin embargo, aunque Moisés tenía falencias y debilidades, en esta oportunidad él da testimonio de que él está buscando de Dios y obedece cada una de las instrucciones que Dios le da, y por causa de que él obedece y acata cada una de las instrucciones del proceso para acercarse a Dios, Dios viene a él. Dios viene a él, y por eso en Santiago 4:8 no lo puede decir más claro. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y de seguro Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios, fírmelo, Él se acercará a usted. También nos dice el texto que Jehová, el Señor Jehová, bajó a donde estaba Moisés en medio de una nube, y esa masa nubosa constituyó como un escudo, como un altar, como una bola de cristal. Nada ni nadie interrumpe la santidad de ese momento. Así que la presencia de Dios se manifestó, y aquí la podemos ver claramente, ahí en la cumbre del monte Sinaí. La podemos ver ahí dentro del tabernáculo, la podemos ahí ver delante del desierto cuando Dios caminó con el pueblo, dándole una nube cuando hacía sol y una columna de fuego cuando hacía frío. Maná. Y cuando se aburrieron del maná, carnita. Sí, porque no estaban conformes con el maná. Ya estamos cansados de ese maná. Y si lo guardamos para el día siguiente, se pone todo mohoso. Y le exigieron. Y el Señor, complaciente, ¿qué les mandó? Perdices, carnita para que comieran proteína. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros buscamos de Dios y cuando nosotros le estamos buscando, Él viene a nosotros, pero no solamente viene, sino que se manifiesta, se muestra. Y esta nube es una figura, un símbolo de que estamos en un proceso íntimo en la presencia de Dios. Como último punto, quiero decirles que la presencia de Dios, la búsqueda de la presencia de Dios, produce en nosotros transformación. Y la verdadera transformación ocurre en la intimidad con Dios. Por eso es que ahora me voy a brincar a la última parte, a la segunda cita, la que está en Éxodo 29. Bueno, desde el 27, pero voy a hacer énfasis en el que dice en el versículo 29. Dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Oh, wow. Este texto nos indica que el rostro de Moisés brillaba, resplandecía. Eso es más que alegría, más que una buena expresión de cara. Nosotros tenemos una cara seria, pero dice los científicos que se usan más músculos en la cara para mantener la cara seria que para sonreír. Pero aquí no se trata simple y sencillamente de una expresión de alegría, de risa. Es que su piel, dice, brillaba y resplandecía por haber hablado con Dios. No era que le habían hecho un tratamiento, un maquillaje, no, venía de la cima de la montaña. Ahí arriba no hay arrocha ni hay nada de eso. Ahí no había nada de ningún maquillaje ni nada. Él venía
con un resplandor en su piel propio de haber vivido la experiencia de estar en la presencia de Dios y haber hablado con Él. Y hablado no solamente es que Dios le habló, era un diálogo de ir y venir. Dios le fue dando las instrucciones, él fue obedeciendo y él fue acatando y sometiéndose a la voluntad de Dios. Así que esto sucedió en un tiempo en el cual Moisés se reunió con Dios para coordinar con Dios y arreglar todas las cosas que Dios quería darle. Le entregó las tablas de la ley, la ordenó, él escuchó, él reconoció las revelaciones del Señor y se sometió en todo su ser a la voluntad de Dios. Sometió todo su ser a Dios. Y este conjunto de cosas y las decisiones que Moisés tomó delante del mandamiento de Dios es lo que provocó en su piel este resplandor que había cuando él bajó. Y él ni siquiera sabía que eso estaba pasando. Fueron los demás que lo vieron y reconocieron que Moisés había en realidad estado en la presencia de Dios. Así que esto nos lleva al último y final punto, que cuando nosotros hacemos esto, la verdadera transformación y la verdadera renovación de nuestras vidas se muestra, se hace evidente. No tenemos ni que hablar. El brillo que había en el rostro de Moisés, ni él sabía que lo tenía. Él no tuvo que hablar. Los demás lo vieron y lo reconocieron y se hizo evidente. Este texto nos dice que Moisés ni siquiera sabía que su rostro brillaba, pero todos los demás lo veían. Y realmente es Dios quien da testimonio en nuestras vidas de su voluntad cumplida en nosotros y de su obra cumplida en nosotros, a través de una búsqueda de la presencia de Dios. Es interesante que el Señor Jesús, esta experiencia de la transformación, quiero referirme a la experiencia que vivieron los apóstoles en el monte de la transfiguración. ¿Recuerdan esa experiencia? El Señor se transformó, se transfiguró, y ellos, los que lograron ver eso, pensaron que más allá de eso no había más nada. Eso era la gloria completa, ese era el éxtasis. Pero es interesante que él se transfiguró mientras oraba en el monte. No es que él se transfiguró. Acuérdense que Jesús, el Señor Jesús, Hijo de Dios, y Dios tenían una comunidad íntima de padre e hijo. Y él, teniendo por naturaleza, siendo uno con el Padre, nos enseña a practicar la búsqueda de Dios a través de la oración. ¿Se dan cuenta? Yo pensaba, bueno, pero si Jesús es uno con Dios Padre, Jesús Dios Hijo es uno con Dios Padre, ¿qué necesidad hay de que ellos se vinculen en una experiencia de comunión especial si ellos ya son uno? Pero aún así, el Señor, siendo el Hijo de Dios, nos enseña que nosotros debemos procurar esta búsqueda de comunión con Dios. Y cuando eso sucede, ¿qué pasó ahí en el monte de la transfiguración? Otra vez, una nube, una voz del cielo. Ellos son transformados en su rostro. Aparecen unos personajes y se escucha una voz del cielo que repite las mismas palabras que sonaron cuando se abrió el cielo el día del bautismo de Jesús, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Pueden repetirlas conmigo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa fue la voz que se oyó en el monte de la transfiguración. Así que las personas reconocen esto. Y además de reconocer esto, también quiero decirles que esta gloria de Dios es reconocida por hombres que están presentes viendo esto, y también, inclusive las fuerzas malignas pueden reconocer la presencia de Dios y huyen. ¿Cuántas veces el Señor Jesús
tuvo experiencia con este endemoniado, con esta legión de demonios, y le preguntaron ellos: reconocemos quién tú eres, pero ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Sí? Y el Señor les ordena y tiene dominio sobre ellos. Así que, si eso sucedió en el monte Sinaí con Moisés, si eso sucedió con Jesús en el monte de la transfiguración, les garantizo, hermano, que esa experiencia sigue sucediendo hoy. Sigue sucediendo hoy en la vida de cada uno de nosotros. Busquemos la presencia de Dios. Cuando nosotros busquemos la presencia de Dios, Él se va a manifestar. Y se va a manifestar con una vida cristiana que a veces vivimos en circunstancias incomprensibles para nosotros. Hay ocasiones en las cuales no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer, ni qué camino seguir, o qué hacer ante esta o cual adversidad. Pero cuando venimos delante de Dios y le buscamos con perseverancia, con insistencia, con la certeza de que Él se va a manifestar, Él se manifiesta, Él nos enseña y Él hace que también nosotros nos transformemos y brillemos con el brillo de Él. Que Dios les bendiga, amados hermanos.